Eh, Muy buenas noches, damas y caballeros. En nombre del ILADIR, Instituto Latinoamericano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, sean ustedes bienvenidos al primer evento del ILADIR de este naciente año 2021. Un año, bueno, que ve el final del año precedente de modo terrible con lo de la pandemia, la epidemia global y con sorpresas que nos ha dado pues la política internacional, especialmente pues en el Capitolio, ¿no? En Estados Unidos. Sean bienvenidos a este primer evento del ILADIR de este naciente año 2021, por lo que aprovechamos el momento también de parte del ILADIR y de su presidente, el embajador Manuel Rodríguez, de desearles un venturoso año 2021. En este año, hasta el mes de abril, vamos a continuar con la reflexión sobre los desafíos de la política exterior y las elecciones que tendrán lugar el próximo 11 de abril en nuestro país, en el Perú. Nuestro propósito es brindar a las fuerzas políticas y a los ciudadanos elementos de juicio sobre el papel y la orientación que debe seguir la política exterior del país hasta el año 2026, cuando termine este mandato presidencial. Como una variable de desarrollo nacional, la recuperación del crecimiento, la mejor distribución del ingreso y la superación de los problemas de gobernabilidad y especialmente la mejora de vida de todos y cada uno de los peruanos es uno de los máximos objetivos. Este año también, en unos meses, en unos 4 meses, en el mes de mayo, el ILADIR va a publicar su anuario de política exterior peruana del año 2020, efectuando pues un análisis de lo que fue el año 2020 en relaciones internacionales con ensayos de destacados internacionalistas sobre el discurso de la diplomacia peruana en un año que ha marcado historia en la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas. El día de hoy tenemos como invitado al ex canciller, el doctor Diego García Sayán Larrabiur, destacado jurista que ha cumplido funciones públicas muy importantes a nivel nacional e internacional. El doctor Diego García Sayán Larrabiur es relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, presidente del Patronato del Lugar de la Memoria del Perú, director general de la Comisión Andina de Juristas, presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Ha sido también juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2015 y presidente de la Corte del año 2010 hasta el 2014, por 2 periodos. Fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas para integrar el comité de escogencia que seleccionó a los integrantes de la Justicia Especial de Paz y la Comisión de Paz de Colombia en el año 2017, cuando acababa la guerra civil en ese país hermano. Ha desempeñado también varias responsabilidades en organizaciones multilaterales, tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Esto incluye el haber sido designado por el secretario general de Naciones Unidas en las negociaciones de paz en la Guerra Civil de El Salvador, guerra civil que acabó felizmente con los acuerdos de paz de Nueva York el 1 de enero de 1992, con los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla, el Frente Farabundo, Martí y Liberación Nacional y el gobierno de la República de El Salvador del presidente Cristiani, que presenció esa firma nuestro compatriota, el recordado Javier Pérez de Cuellar. El presidente, el doctor García Sayán también fue presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. Fue miembro también del Comité de Rediseño del Sistema Interno de Justicia de las Naciones Unidas, designado para ese efecto por el secretario general el año 2006. Fue jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Guatemala en las elecciones generales del 2007. Ha sido ministro de Justicia en el gobierno de transición democrática del año 2000, de noviembre del 2000 al 2001, y fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú del 2001 al 2002. Es también profesor universitario, destacado profesor universitario, y autor de libros diversos en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho al Desarrollo.
El diálogo con el canciller será conducido por el ex canciller embajador Manuel Rodríguez Cuadros, presidente del ILADIR, y contaremos, como siempre, con la presencia de los panelistas Ariela Ruiz Caro, César Campos, Gabriel González Olaichea, Oscar Vidarte. Deseo recordarles que en la página web del ILADIR y del Observatorio de la Política Peruana pueden acceder a análisis sobre los temas que marcan la coyuntura internacional de América Latina y el monitoreo de la política exterior del Perú. Asimismo, les invito a seguir participando en este ciclo de conferencias que se inició el año pasado sobre los desafíos de política exterior del Perú. El 14 de enero, en la próxima semana, estará con nosotros el ex viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Juan José Meyer. A continuación, entonces, cumplimos con esta presentación y los dejamos con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros para efectos de la conducción de la entrevista con el doctor Diego García Sayán. Embajador, cuando usted guste. Buenas noches. Vamos a iniciar este conversatorio, esta reflexión con Diego García Sayán. Los acontecimientos que hemos observado en el Capitolio de los Estados Unidos son parte de modificaciones que se están produciendo no solamente en la escena internacional, sino al interior de los países. Los sistemas políticos se convulsionan y todo esto pues nos indica que estamos en un sistema internacional de transición. Para muchos, este sistema internacional de transición está configurando una nueva guerra fría. Algunas personalidades en el Perú y en otras partes del mundo piensan que se está yendo a esta nueva guerra fría, y en el país hay voces que demandan que en este contexto el Perú debería tener una política exterior de no alineamiento activo. ¿Crees, Diego, que efectivamente hay una nueva guerra fría con dos bloques respecto de cuya disputa se justificaría un no alineamiento activo? ¿O más bien estamos frente a una realidad más compleja, con una evidente rivalidad a corto, mediano y largo plazo entre China y Estados Unidos, pero que al mismo tiempo implica una dinámica de cooperación que ni la China ni los Estados Unidos pueden desligarse ni romper por la complementación de sus economías, de sus sistemas financieros y aún de sus procesos de innovación científica y tecnológica? No existe quizás en este momento una competencia por zonas de influencia ideológica entre la China y los Estados Unidos. Y en esta hipótesis de no interpretar el sistema internacional en transición como una suerte de nuevo modelo de guerra fría, sino como un sistema complejo con áreas de cooperación y conflicto entre las grandes potencias, ¿crees que quizás en lugar de un nuevo alineamiento activo que definiría la política exterior en función de la equidistancia de dos polos, el Perú podría más bien transitar por el camino de una política exterior independiente en función muy específica de los intereses peruanos, con una asociación de autonomía, tanto con China como con los Estados Unidos? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu parecer? Estaba silenciado. Muchas gracias Manuel, y muchas gracias a ILADIR por la invitación, y a todas y todos los que nos acompañan esta noche. Gracias por la pregunta, que nos pone en un contexto además que ya se mencionó en la introducción, que es el de lo que ocurrió anoche en Washington, que no es un asunto local, como es evidente, ni tampoco es algo episódico en una tendencia autoritaria que se está viendo con fuerza social y política en Estados Unidos y en muchas otras regiones del mundo, y tal vez podemos volver sobre este asunto más adelante. Me parece importante la pregunta que planteas. Yo confieso, yo he empleado en más de un artículo, y lo ha hecho también Rafael Roncayolo, el concepto de no alineamiento activo, y admito que hacer una analogía
con la Guerra Fría puede llevar a confusión, porque evidentemente es un contexto muy distinto, que era antes de conflicto y de confrontación en todos los terrenos, no solamente, y era marginalmente confrontación económica, lo era más bien geopolítica, lo era ideológica, y esos elementos no tienen el peso que tienen hoy día esta polarización entre los Estados Unidos y la China. Pero creo yo que hay que advertir de algo que se tiene que analizar con mucho cuidado y prudencia. Sería un error restringir esta confrontación, esta polarización entre la China y los Estados Unidos a un asunto económico y comercial que se resuelve finalmente con guerras arancelarias, y olvidar de otros aspectos que tienen que ver con, primero, espacios geopolíticos en disputa, que por medios muy distintos de la Guerra Fría que conocimos, están hoy día en desarrollo en regiones muy claras como el África, en donde hay una presencia en asuntos ya de decisiones fundamentales del desarrollo de la infraestructura. Y también no nos olvidemos del aspecto militar, en donde evidentemente comparar la fuerza militar de los dos países es algo que a primera vista no tiene ni pies ni cabeza, pero sí una tendencia que marca que, por ejemplo, que pese a que los Estados Unidos mantienen una hegemonía absolutamente indiscutida y indiscutible en el mundo, el país que avanza cada año con incrementos más significativos en el gasto militar es precisamente la China, a niveles de 10 a 12 mil millones de dólares adicionales por año, y tiene hoy día la paradoja de que es uno de los pocos países que entra, por ejemplo, al espacio de disputar la presencia de Estados Unidos en los mares de ciertas zonas del mundo y tiene 2 o 3 portaaviones. Es algo que muy pocos países pueden darse el lujo de tener hoy día en el mundo. Entonces, cuando se dice no alineamiento activo, yo no creo que estamos diciendo algo muy distinto de esta lógica de mantener, por supuesto, nexos de cooperación que se tienen que mantener con los dos países por razones obvias de inversión extranjera. La China es el primero en el Perú, pero Estados Unidos lo es también importante, por las relaciones comerciales y por las relaciones culturales e históricas que hay, por cierto, particularmente con los Estados Unidos. Pero sí creo que es muy importante que en esta dinámica en donde hay una confrontación que se mueve de manera distinta a la vieja Guerra Fría en distintos espacios, el Perú no tenga que tomar posición a favor de uno o el otro. El mejor ejemplo es el que recientemente se vio a propósito del BID, ¿no? En donde naturalmente al Perú se le quería alinear con la votación del candidato que proponía los Estados Unidos, tras lo cual se pusieron buena parte de los países de América Latina, y ahí se expresaba muy bien esa posición de no alineamiento, que no es naturalmente sinónimo de confrontación con los Estados Unidos. De manera que, llamándolo no alineamiento activo, llamándolo posición de independencia en función de nuestros intereses nacionales para una relación dinámica e intensa con los dos países, que es algo que tiene que ser absolutamente mantenido y planteado como un espacio que es muy distinto al de otros países latinoamericanos. Veía una entrevista al presidente de República Dominicana, que tiene pues no solamente la cercanía geográfica a los Estados Unidos en una relación comercial, económica, de turismo, abrumadoramente concentrada con los Estados Unidos, que tiene una dinámica muy distinta a la que tiene el Perú y muchos otros países sudamericanos. Y eso nos remite a un tema que probablemente podamos comentar más adelante, que es el tema de la conexión con el resto de América Latina y particularmente con América del Sur, que está tan atenuada, por no decir debilitada y neutralizada en los últimos tiempos, dejando atrás casi como una utopía los espacios de cooperación que existieron en algún momento del pasado, ¿no? Gracias, Diego. Evidentemente e independientemente de la nomenclatura conceptual, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China implica, creo, para una creciente opinión pública y especializada aquí en el Perú, una opción de política exterior independiente,
donde las decisiones se tomen en función de los intereses peruanos y no de los otros. Y hay algunos casos pequeños y puntuales que son interesantes y que creo yo marcan esta tendencia independientemente de que haya un discurso de autonomía en la gestión de la política exterior. La adquisición de la vacuna a Sinopharm, por ejemplo, es interesante en este contexto. Hay elementos que técnicamente se tendrán que discutir o evaluar, pero hay una opción por que el Perú se vacune esencialmente con la vacuna producida por China. Y también se comprará a los Estados Unidos probablemente un lote importante de vacunas, y esas dos opciones deben estar en función de los intereses nacionales del Perú. Como canciller y como hombre público, como político, Diego, has tenido una trayectoria muy importante en materia de derechos humanos. Durante tu gestión como canciller se reincorporó, se produjo la reinserción del Perú en la comunidad de derechos humanos luego del régimen del expresidente Alberto Fujimori. Y desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua como ministro de Justicia, también impulsaste, fuiste parte de una estrategia de diplomacia de derechos humanos que en algún momento se pensó podría ser una suerte de renta estratégica en la política exterior peruana. Dar al Perú frente al mundo una visión de un país donde se respetan los derechos humanos y donde la democracia no solamente es vigente, sino que se fortalece. La evolución posterior al 2005 ha ido dejando de lado, por lo menos en el discurso y también creo yo en las prioridades, la acción externa del Perú en materia de derechos humanos. ¿Piensas tú que en el próximo gobierno, a partir de las elecciones de abril, la diplomacia de derechos humanos debe proyectarse como una línea permanente y una opción de política de Estado en la proyección externa del Perú? ¿Con qué características, con qué objetivos, con qué prioridades? Sí, gracias, Manuel. Yo creo que es una pregunta amplia que se puede responder tal vez con dos componentes. Primero, a la pregunta general, si debe de plantearse de manera más explícita y prioritaria esta política exterior en materia de promoción de la democracia y los derechos humanos, yo te diría enfáticamente que sí, ¿no? Porque evidentemente la política exterior de los últimos años no es que ha renunciado a ese objetivo, hay que decirlo con toda precisión y claridad, pero sí ha perdido fuego, ha perdido protagonismo, ha perdido liderazgo, que sí lo tuvo durante el gobierno de Valentín Paniagua y en algún momento también incluso con el de Alejandro Toledo. Y esto es un dato de la realidad que hay que tomar en cuenta y saber que se están moviendo hoy día una serie de espacios y en el Perú es ahí un segundón y no tendría por qué serlo, porque el Perú tiene mucho que aportar y tiene un récord que es afirmativo en las últimas 2 décadas. Pero el segundo aspecto que está detrás de la pregunta en realidad es algo que tiene que ver con las tendencias que hoy día están empezando a manifestarse de manera muy intensa en el mundo en materia del cuestionamiento y las resquebrajaduras, podríamos decir, a los sistemas y a los valores democráticos en el mundo. No estamos viviendo una época de normalidad. Lo de ayer no es un incidente que ocurrió en el Capitolio en Washington, es una expresión, una corriente de expresión, de manifestación y de percepción de un sector importante de la población de Estados Unidos. Hay países de la Europa democrática que están hoy día manejados por gobiernos autoritarios, elegidos por la población, y los sectores extremistas, no solamente en Europa, sino también en América Latina, hoy día tienen un protagonismo creciente. Eso no está de manera alguna desvinculado de la crisis global que hoy día atraviesa el mundo, de un colapso recesivo derivado especialmente de la pandemia que nos afecta desde hace casi un año,
Y me atrevo con los riesgos de las analogías históricas, me atrevo a pensar analógicamente con algunas de las tentaciones autoritarias que surgieron en el mundo después de la gran recesión del año 29 del siglo pasado, de donde las fuerzas fascistas, de las fuerzas nazis se nutrieron de los millones de desempleados, de los migrantes que iban sin rumbo, para plantear una respuesta autoritaria a los dramas sociales del momento. El mundo no es el mismo. Hoy día hay una serie de vías de compensación y hay una racionalidad que naturalmente hace que sea difícilmente imaginable una copia de lo que ocurrió en ese entonces. Pero yo creo que la coyuntura global y la coyuntura de la región latinoamericana hace que levantar hoy día los valores de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo, sea levantar un tema de la agenda global que es de tremenda importancia. Y esto lo vinculo parcialmente a lo que comentábamos hace un rato sobre la China y los Estados Unidos, porque evidentemente en ese escenario la bipolaridad entre los dos países hace que cuando por lo menos temporalmente se normalice el gobierno en Washington a partir del 20 de enero, sea posible una conexión no solamente con Europa, sino con el gobierno de Estados Unidos en espacios como los de derechos humanos en las Naciones Unidas, en los que se espera que Estados Unidos retorne al Consejo de Derechos Humanos. Y en un contexto en el que el país de los dos, de China y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, que está avanzando de manera más consistente, de manera más seria, en ocupar espacios en las grandes organizaciones de Naciones Unidas, es indudablemente la China. Y eso es un elemento que de un lado nos debe alentar, pero por otro lado también saber que los elementos de coincidencia con la China en un espacio como el de derechos humanos pueden ser seguramente muy tenues, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Perú tiene mucho que afirmar en esta materia y podremos discutirlo tal vez después, y en temas que están en la agenda internacional como el Acuerdo de Escazú, el tema de los derechos de los pueblos indígenas, son asuntos en donde saltan de manera muy clara muchas de estas contradicciones. Yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, si es que tuviéramos una agenda y objetivos más claros de actuación en este terreno, de interconexión con los espacios que hay en diferentes lugares del mundo. En ese objetivo podríamos haber tenido acaso en los últimos meses algunas ideas más originales y más promisorias para tratar el tema de la crisis democrática en Venezuela, en donde de alguna manera el Grupo de Lima, que ha languidecido en los últimos meses, ha revivido transitoriamente para sacar una declaración que difícilmente podía ir más allá, dadas las grandes diferencias que hay ahora entre los países que manejan el Grupo de Lima, pero eso nos lleva también a una proyección, a una articulación con los valores democráticos, no solamente con los países de la región, sino también con otros en el mundo que nos plantean pues ya no solamente la bipolaridad China-Estados Unidos, sino la gran conexión que naturalmente el Perú debe cultivar y mantener y desarrollar, que es con la Europa democrática. Pero insisto, no estoy insinuando con esto que en el Perú ha habido una regresión antidemocrática en la política exterior, sino acaso una pérdida de entusiasmo, una pérdida de intensidad, de propósitos y tal vez de iniciativas, que fuera de la excepción de lo que fue la presencia en el Grupo de Lima, no hay muchos más aspectos que se podrían mencionar. La política exterior en derechos humanos no solamente tiene que ver con la defensa de valores y la protección de los derechos humanos en ámbitos cuasi jurisdiccionales o no jurisdiccionales, como los de Naciones Unidas, sino también con la protección de los derechos humanos a través de las cortes internacionales. Y los avances más importantes en el mundo, pues, están constituidos por la Corte Europea de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tú has sido 2 veces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Perú, en algunos medios, siempre hay la tentación de interpretar que cuando se produce una denuncia ante la Corte o ante la Comisión, se está atentando contra el Estado.
es algo malo para la política exterior. Nos han denunciado ante la Corte, nos han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, la política exterior de derechos humanos en los órganos jurisdiccionales es el mecanismo más importante de vinculación de la política externa con los individuos, con los ciudadanos, porque es una suerte de última instancia por encima de la Corte Suprema para proteger sus derechos. ¿Cuál es, a tu juicio, Diego, el papel exacto de la Corte en relación a la soberanía de los estados? Y específicamente quisiera hacerte una pregunta muy concreta. ¿Cómo un estado democrático debe reaccionar ante las denuncias de eventual violación de los derechos humanos de sus ciudadanos ante la Corte o ante la Comisión Interamericana? Sí, no, gracias, Manuel. Y la pregunta me hace recordar cuando todavía mis canas no asomaban, ¿no? Y la Comisión Andina de Juristas era muy reciente y la Corte Interamericana no había dictado todavía ninguna sentencia. Yo no había imaginado ni deseado llegar a la Corte Interamericana nunca, pero desarrollábamos algunos cursos de capacitación con jueces de la región andina y se hablaba de la Corte Interamericana como algo que estaba ahí, que todavía nadie había utilizado, ¿no? Y recuerdo la reacción defensiva de los jueces de ese entonces, es muy distinta a la situación de ahora, en donde mal que bien decían, no, esto es una corte extranjera. Nosotros, nuestro último tribunal es la Corte Suprema, ¿no? Y eventualmente el Tribunal Constitucional, que todavía no existía. Entonces, cuando pienso en el contenido de tu pregunta, pienso un poco en eso, ¿no? Pienso que todavía quedan, ya no tanto en los sistemas judiciales del Perú y de América Latina, sino en sectores más bien ideologizados, ¿no? Queda esta percepción de que una corte internacional es una corte extranjera, ¿no? Y eso es no solamente un gravísimo error, sino una visión, hay que decirlo de manera técnica, completamente reaccionaria de lo que es la institucionalidad y la evolución del derecho y del derecho internacional. Primero, porque jurídicamente un tribunal internacional es creación soberana de los estados que decidieron redactar y adoptar un acuerdo, ¿no? El primer aspecto. En segundo lugar, porque cuando se analiza la virtualidad y el propósito y el desarrollo de un tribunal internacional de derechos humanos, este no es el de reemplazar a las autoridades judiciales nacionales, porque tiene que agotarse el procedimiento interno, esa es una regla universal que está en los tres tribunales regionales de derechos humanos, y sus sentencias tienen que ser aplicadas, sus decisiones son vinculantes. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa que una sentencia de un tribunal que no es extranjero, sino es multinacional, internacional, sea aplicada en un caso interno? Significa no solamente que se aplica en ese caso, sino lo que es más importante, que establece un criterio para que otros casos parecidos los pueda resolver la justicia nacional sin necesidad de recurrir a un tribunal internacional. De manera que un tribunal internacional de derechos humanos acaba siendo un factor de consolidación y de fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales de los tribunales para que ellos puedan completar y ejercer mejor su función dentro de un Estado democrático y hacer innecesario que la ciudadanía tenga que recurrir a una instancia internacional. De manera que si encontramos un modelo en los últimos años en el planeta de cómo algo del exterior puede fortalecer instituciones nacionales, yo pondría sin lugar a dudas como ejemplo el caso de los tribunales regionales, particularmente el de Europa y el de América Latina, y quiero terminar con un ejemplo muy concreto, ¿no? Los máximos tribunales de América Latina, de países como México, Colombia, Perú, Argentina o Brasil, han establecido de manera reiterada que las sentencias de la Corte Interamericana
no solamente son vinculantes, cosa que es obvio porque así lo dice el tratado, sino que sus criterios, su ratio decidendi para casos, cualquiera que fuera el país al que se refieren, son de aplicación obligatoria para los tribunales nacionales. Esa es la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, no de la extrema izquierda ONG de Derechos Humanos desde el año 2007, que ha permitido que se corrijan en la dinámica real del trabajo de nuestras instituciones cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como la doble instancia en materia administrativa, para que esos casos, mediante modificaciones normativas o mediante modificaciones jurisprudenciales, no tengan que llegar al sistema internacional y que se resuelvan afinando, perfeccionando nuestro sistema interno de procesamiento de casos. Entonces, lejos de ser un elemento que cercena capacidades y atribuciones nacionales, y eso se puede sustentar a través de muchísimos ejemplos, es la herramienta a través de la cual se han consolidado las capacidades nacionales. No se explicaría cómo y por qué razón desde la Suprema Corte de México, la Corte Constitucional de Colombia o el Tribunal Constitucional de Perú han mantenido esta tesis, y en este momento a nadie se le ocurriría en un alto tribunal latinoamericano que una sentencia de la Corte no es vinculante, y eso naturalmente previene crisis democráticas, afianza las capacidades nacionales y en lugar de debilitar la soberanía nacional, la fortalece. Por eso cuando alguien me argumenta en contra de algún paso, que eso de repente se va a meter la Corte Interamericana, es el viejo concepto de los inicios del multilateralismo, de que una instancia internacional es foránea, extranjera, extraterrestre, y que trae criterios, sabe Dios de qué naturaleza jurídica, que puede hacer algo peligrosísimo para la soberanía nacional, cuando es exactamente al revés. Que naturalmente en el debate, que no fue debate, fueron monólogos llenos de distorsiones sobre el tema del Acuerdo de Escazú, eso estaba presente, pese a que en todo el texto del Acuerdo de Escazú no hay una palabra sobre la Corte Interamericana ni nada parecido, pero eso es alguna de las tantas cosas que se alegaron. Entonces, yo creo que este es un tema lindo y un tema a través del cual podemos encontrar muchísimos ejemplos de cómo la capacidad de respuesta de los tribunales en Jalisco, en Medellín o en Ayacucho, en el Perú, han sido afinados y han sido más eficaces gracias a que incorporaron estos razonamientos que no eran extraños, sino eran parte de un desarrollo global de valores democráticos. La Corte evidentemente es una instancia dentro del ordenamiento de la Administración de Justicia en el Perú. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos no es una ley extranjera, es una ley nacional por mandato de la propia Constitución con jerarquía superior a las leyes ordinarias. Los derechos humanos, la democracia nos llevan, Diego, a un tema que tú has mencionado en algún momento, que es el de Venezuela. Hemos tenido el 6 de diciembre las elecciones legislativas, sin condiciones democráticas, a mi juicio, que producen pues una asamblea legislativa no legítima, pero al mismo tiempo la Asamblea Nacional y la Junta Directiva que se conformó por parte de la oposición hace unos días ya ha perdido vigencia. La Unión Europea ha expresado un comunicado en ese sentido, al mismo tiempo incitando y promoviendo que todos los sectores políticos de Venezuela puedan converger, incluido evidentemente Capriles y Guaidó, incluidos los dos, en una plataforma que permita el inicio de un proceso de transición que lleve pues a negociaciones entre las dos partes, es decir, entre el gobierno de Maduro y la oposición, para buscar una salida que tiene que ser en base a elecciones nacionales, regionales y locales justas y democráticas. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual? ¿Qué piensas del papel que pueden seguir desempeñando el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, los buenos oficios de la Unión Europea y especialmente la iniciativa de Oslo, que ha sido pues el proceso más serio de no
buscar un impulso, sino de realizar materialmente negociaciones entre las partes que tuvieron avances y lamentablemente se truncaron. ¿Cuál es tu visión? Tú has hecho referencia a ver algunos aspectos más creativos en la búsqueda de una solución democrática para Venezuela. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que varios sectores democráticos en el mundo, varios países latinoamericanos, el Perú entre ellos, la Unión Europea, apostaron a que la asamblea presidida por Guaidó fuera un factor decisivo en el desencadenamiento de un proceso de democratización que es urgente en Venezuela, que hay que efectivamente enfatizar eso. No es una situación secundaria, sino es una grave afectación de los valores y de las instituciones democráticas. Entonces, parecía que esta elección de esa asamblea y la elección por ella de Guaidó podía ser un factor de desencadenamiento de procesos institucionales, políticos y sociales dentro de Venezuela. Al cabo de las semanas y de los meses, sin embargo, eso fue caminando por un rumbo de desgaste acelerado, en donde la presencia y la dinámica del gobierno así llamado de Guaidó era básicamente válido en espacios foráneos, ¿no? En países europeos, en la Casa Blanca, en la interlocución con algunos gobiernos latinoamericanos, pero cada vez con menos articulación con un movimiento social y político debilitado y con lo que es más importante, con una oposición política en Venezuela tremendamente resquebrajada internamente y dividida. No solamente una división que se podía manifestar en una discusión para ver cómo tendrían que desarrollarse las cosas en el futuro, sino con acciones efectivas muy distintas y contradictorias entre sí, llegando algunas incluso a promover la intervención militar extranjera para resolver la crisis democrática en Venezuela. Entonces, la llamada presidencia de Guaidó se fue agotando por la situación interna y se fue agotando también, creo yo, por algunas debilidades en su propia gestión. Y doy un ejemplo. El Consejo de Derechos Humanos adoptó hace poco, menos de un año, una resolución muy importante para que hubiera una misión en el terreno de Naciones Unidas para recoger información consistente en el territorio, desplazarse por el país para dar un seguimiento permanente de la situación de los derechos humanos. Algo que me hacía pensar en analogía a lo que se hizo en El Salvador en la década del 90, que fue un factor decisivo en resquebrajar las lógicas de la represión en el contexto de la salida de la guerra interna en ese país. Pues bien, no se hizo eso, no se llevó a cabo ese proyecto y eso no aparecía en la agenda de la acción política de Guaidó. Terminó la Asamblea Nacional ahora el 5 de enero y había la opción de decir, bueno, seguiremos reconociendo a Guaidó como presidente y eso naturalmente siendo teóricamente una posibilidad, era caminar por un terreno de la ilusión, porque ese ejercicio de una presidencia, de un control del conjunto de los actores políticos de la oposición, una representatividad, lamentablemente no se estaba dando. De manera que lo que ha avanzado la Unión Europea a mí me parece triste, porque naturalmente hubiera sido deseable que se hubiera ya avanzado en la democratización de Venezuela, pero me parece razonable, me parece objetivo reconocer, por supuesto, a Guaidó como un actor importante en el proceso de democratización de Venezuela en el futuro, pero tener en cuenta que los espacios tienen que dinamizarse, y creo yo, para responder directamente a tu pregunta, que el Perú y los países más activos del Grupo de Lima, más independientes frente a la política de Washington, tendrían que trabajar de manera muy articulada con el Grupo de Oslo en función de una tesis clara, que es que la salida a la crisis política tiene que ser una salida en base a la negociación, en base a la disuasión y no en base al uso de la fuerza por parte de ningún grupo de países o de ningún país
en particular. Creo yo que eso es un elemento absolutamente esencial. Pero, ojo, sabiendo realistamente que diga lo que diga Oslo, diga lo que diga el Grupo de Lima puesto de cabeza, el factor decisivo, que es el único que puede realmente dinamizar un efectivo proceso de democratización, es que la oposición democrática se una y tenga no la división y fragmentación en la que se está hoy día, que es una tarea que le corresponde a los venezolanos y venezolanas. De manera que es un asunto retórico, es decir, es un asunto de los venezolanos al que hay que apoyar, es verdad, así tiene que ser. Y yo le decía el otro día a un grupo de venezolanos, si es que la oposición democrática en el Perú no se hubiera unido en el año 2000, probablemente tendríamos al régimen de Fujimori todavía en funciones. Ese fue el factor decisivo, eso precipitó todo lo que vino después, la mesa de diálogo, etcétera, y sin pretender, por supuesto, poner el proceso peruano como un ejemplo y un modelo a seguir, es un factor evidente en un asunto que le corresponde a los venezolanos y desde fuera, naturalmente, todas las piezas que puedan ser convergentes para involucrar de manera constructiva a países que tienen algo que ver con los intereses, con los intereses del futuro de Venezuela, como Rusia, Turquía y otros, a los que alguien tendrá que decirles en algún momento que si hay un proceso de democratización efectivo, las acreencias que ellos tienen, los intereses patrimoniales, no se verán afectados ni confiscados. Pero estamos en un círculo vicioso que mientras eso no se hable, mientras eso no se negocie, creo que vamos a tener algún tiempo un poco oscuro por delante y que creo que con el debido respeto que merece la oposición dividida, hay que esperar, hay que alentar para que esa oposición no se divida tanto. Mientras tanto, seguir en el espacio internacional coordinando con medidas que sean cada vez más concretas, más realistas y menos impositivas. Diego, en la región se han producido en los últimos años algunos procesos heterodoxos frente a la propia historia. América Latina tardó cerca de 200 años en tener un organismo de concertación política propio y de cooperación, que fue la Unión Sudamericana, que se propició por el Perú durante mi gestión, que luego se convirtió en UNASUR. ¿Piensas que el gobierno de transición o el nuevo gobierno que se elija en abril con una dosis de mayor realismo en el análisis debería retirar el pedido al Congreso para denunciar UNASUR? Hay un asunto que no se ha reparado mucho en el país. La Constitución tiene algunas normas que orientan la política exterior. O sea, hay un orden normativo constitucional de la política exterior. Y uno de esos elementos esenciales que establece la Constitución para la política exterior del Estado es que debe promover y debe concertar la integración y la unión latinoamericana. Repito, es una de las pocas definiciones de política exterior que tiene la Constitución. ¿Tú crees que el pedido de retirar al Perú de UNASUR es inconstitucional? Mira, es una pregunta difícil porque evidentemente la integración sudamericana puede, en teoría, expresarse de mil formas. La Constitución no menciona expresamente a UNASUR, pero sí creo, ¿no?, que sería en un contexto como el de ahora, que es un contexto de tránsito hacia algo que no sabemos qué es lo que viene, precipitarse en algo que probablemente nos pueda ser útil en un contexto de dinamización de la integración sudamericana, sería un error. Yo sí creo que sería un paso valiente retirar esa propuesta del Congreso, no porque UNASUR en este momento esté desempeñando
una función decisiva, porque sabemos que está, de hecho, suspendida y de hecho la mayoría de países sudamericanos no está participando de manera activa en ese proyecto de integración. Pero el concepto de diseño era correcto, y el concepto que está detrás es muy importante dentro del cuadro global que estamos conversando, una interacción y si es posible una integración sudamericana con mayor razón. De manera que yo creo que por ahí tendríamos que avanzar con muchísimo cuidado, ¿no? Pero creo que el país tiene que ir estableciendo mecanismos de acercamiento a los países de la región sudamericana, sobre la base de políticas de la vida diaria a las que yo creo que el Perú ha ido abdicando en los últimos meses, en los últimos años. Es decir, la crisis de la vacuna, para hablar de uno de los temas que nos atormenta más en los últimos meses, nos ha visto acaso a los países sudamericanos conversando de manera efectiva para buscar una respuesta regional, para encontrar caminos de vertebración. Absolutamente no. Fuera de algunas conversaciones telefónicas amables entre jefes de Estado, cada cual bailando con su pañuelo a ver quién llegaba primero a ese contrato, quién llegaba primero a la primera carga y el primer envío de vacunas, ¿no? Cada cual en lo suyo. Entonces, creo yo que en este momento lo que sería más importante, sin perjuicio del avance para que no se deje sin efecto por completo el proyecto de UNASUR, que es importante, yo creo que faltaría, sin perjuicio de mantener el techo ahí para utilizarlo cuando las paredes de la casa estén diseñadas en función de mecanismos de coordinación, de interacción entre países sudamericanos que en este momento están dramáticamente ausentes. Yo creo que uno de los grandes retos de la política exterior, no solo del Perú, sino de los países vecinos, es diseñar pasos, acuerdos, temas que permitan ir interactuando de una forma en la que lo hemos hecho de alguna manera en el pasado, sin llegar, por cierto, a la integración sudamericana, pero que en este momento me hace que tengamos que tener objetivos sumamente cautos, sumamente modestos, porque estamos totalmente desvinculados y desconectados en este instante, y eso realmente es gravísimo. Luego del fallo de La Haya, es cierto, poco a poco, con lentitud y hay veces con un mínimo de desconfianza, la variable y la dinámica de la cooperación se ha ido haciendo hegemónica en la relación con Chile. Creo que en ambos países se va imponiendo una idea saludable, en el sentido que la tarea que nos corresponde está en el derrotero de la cooperación y la integración, evidentemente con respeto a las visiones del pasado de parte y parte, pero sí, ¿no?, entretejiendo una amistad sincera con Chile y un marco de cooperación e integración hacia el futuro. ¿Qué piensas de la posibilidad de negociar en ese contexto con Chile y suscribir, evidentemente, un acuerdo bilateral de no agresión y no uso de la fuerza y de no uso de la amenaza de la fuerza? ¿Crees que es posible que eso ya fortalecería y consolidaría un régimen que abra las compuertas para consolidar ya históricamente una dinámica de integración, de amistad, de cooperación, de entendimiento? Mira, yo creo que hay que ahí ir por partes y cucharadas, como se dice, ¿no? Y dentro de un contexto de una evolución notablemente positiva en las últimas 2 décadas, ¿no? Que naturalmente tiene un impulso particular a través después del fallo de La Haya. Pero yo recuerdo que cuando tuvimos la primera reunión de cancilleres y ministros de defensa en el año 2001, y se plantearon 2 tesis centrales por parte del Perú, ¿no? Primero, que había que realizar una acción efectiva para el desminado en la frontera, en la zona de Arica. Y en segundo lugar, que había que buscar una reducción de los gastos militares
entre los dos países, ¿no? Lo primero se hizo, hubo un acuerdo y en el año 2001, 2002 en particular, se realizó un gran trabajo conjunto de desminado en la zona de frontera, que con ritmos distintos siguió ya unilateralmente cada uno por su lado, y según toda la información disponible, Chile ha avanzado de manera significativa en estas 2 décadas en la limpieza de minas, y habría que hacer una revisión técnica de eso, porque indudablemente ese es un factor que tiene que ver con el tema que tú preguntas, cuánto de hablar en serio tenemos si es que quedamos hace 20 años en limpiar de minas y si se ha avanzado o no se ha avanzado. Mi impresión es que ese avance sí se ha producido y requeriría solamente una verificación bilateral, que es un asunto relativamente sencillo. El tema del control de gastos militares es algo que, como sabemos, no se concretó. Sí se avanzó en un acuerdo cuya ejecución en las 2 décadas que siguieron es algo que con franqueza no conozco en detalle, pero que era la homogenización y transparentización, si es que cabe la palabra, de los gastos militares que haga cada país, ¿no? Me da la impresión que eso no se hizo, que ese trabajo de transparencia no se llevó a cabo, y me temo que ese sería un factor que afectaría una respuesta afirmativa a la pregunta tuya. Pero yo sí creo que ese objetivo es un objetivo razonable, pero que tendríamos que ponerle estos otros componentes que están en la agenda explícita de los 2 países y que no deberían de ser materia de gran discrepancia. Ninguno de los 2 países parecería estar metido en un proyecto de armamentismo, de manera que la transparencia es algo que además tiene mucho de aspecto diplomático, ¿no? Porque como sabemos, las informaciones del CIPRI, desde Estocolmo, toda la información básica está publicada, y ya no se necesitan pues espías para eso, sino está sin un buen acceso a través del Internet a los informes de CIPRI. Pero yo creo que sí, entre el Perú y Chile, con los elementos importantes que hay de inversión recíproca, más de Chile en el Perú, pero también de Perú en Chile, y con temas muy sensibles que están ahí, que habrá que hablar en algún momento, como el tema de la interconexión energética entre los 2 países, que es un tema evidentemente difícil, estresante, en donde no necesariamente se puede traducir en solamente un camino de tratamiento de ese problema. Pero yo creo que con todo lo que hay y hemos visto en el mundo en las últimas décadas, cuando uno ve la relación intensa entre la China y el Japón, que tuvieron condiciones de conflicto muchísimo más severas de las que pudo haber el siglo XIX entre Chile y Perú, vemos que hay pasos y esfuerzos de acercamiento mucho más consistentes de aquellos a los que se ha llegado en este momento. La interconexión energética fronteriza es, a mi juicio, un proyecto que habrá que tomar en serio porque responde a las necesidades y a la conveniencia de los 2 países. Así es, mientras Chile sigue importando gas de Indonesia, ¿no? Es algo que es una de las paradojas más tremendas, y mientras hablamos a la vez de integración sudamericana, hay algo ahí que sobra. Además, un mercado que no presentaría de ninguna manera elementos contenciosos en otras esferas como la seguridad, sino un poco al revés de lo que la gente piensa normalmente. Pero vayamos al caso de la OEA. Siempre en el discurso latinoamericano hay la idea de que la OEA es obsoleta. Yo no comparto esa idea. Para empezar, la Corte Interamericana es parte de la OEA y es el organismo internacional de lejos más importante para todos los países de la región, ¿no es así? Pero además, la OEA es el único organismo internacional en la que los problemas y las políticas internas de nuestros países adquieren una dimensión internacional que repercute realmente en nuestros procesos de desarrollo, en la evolución de nuestras sociedades.
Y están los temas: derechos humanos, democracia, las misiones electorales, la verificación, Estado de Derecho, corrupción, tráfico ilícito de drogas, seguridad hemisférica. Hay una agenda que es importante en la OEA. ¿Cómo ves tú el Perú en la OEA a partir del próximo gobierno? Mira, yo creo que siendo cierto todo lo que dices, Manuel, y siendo absolutamente ridículo que alguien pueda seguir repitiendo la soncera de que la OEA es el Ministerio de Colonias, que es lo que dijo Fidel Castro en los 60 sobre la OEA, aunque hay por ahí gente que todavía lo repite en algunos países miembros de la OEA. Yo sí creo que la OEA es una organización muy importante de vertebración y que la verdad fue el marco además para la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que es una de las piezas jurídicas y políticas más relevantes en el mundo, de valores democráticos, en donde se define además la democracia como un espacio de participación de la ciudadanía, adelantándose a una serie de conceptos que han sido desarrollados después en tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay que reconocer que la OEA en este momento atraviesa una crisis severa, ¿no? Crisis que podría ser reducida simplistamente a una crisis financiera. Cada año la OEA anuncia que no va a tener cómo pagar los sueldos al año siguiente, cada año se tiembla si es que algún país se atrasa. Creo que Trump nunca se llegó a enterar que el 60% del presupuesto de la OEA lo paga Estados Unidos, ¿no? Si no hubiera dicho algo al respecto para impedir que la OEA siguiera recibiendo esos fondos. Pero yo sí creo que la propia inacción de la OEA frente a crisis democráticas ocurridas en los últimos 2 o 3 años es una señal de su propia debilidad. La corrupción, que es un tema grave como amenaza, tenía una misión importante en Honduras, que fue en la práctica dejada sin efecto por un acuerdo entre la Secretaría General y el gobierno de Honduras semanas antes de la elección de la Secretaría General. La acción de la OEA en el tema de Venezuela no es que se hayan dicho desde la Secretaría cosas que no son ciertas sobre Venezuela, sino la pregunta es si esas cosas tenían que y podía decirlas la Secretaría General, o le correspondía más bien a la oposición política o a algunas ONGs. Entonces, yo creo que la OEA de alguna manera ha reducido su espacio de presencia y de acción política en crisis institucionales y políticas internas. Ha sido muy cuestionada la participación de la OEA en Bolivia. Entonces, con todo eso, yo no creo que se pone en cuestión la institución como tal, sino la necesidad de que el nuevo gobierno ponga un énfasis muy serio en que las políticas fundamentales de la OEA se manejen con rigor, que eso sea parte de una estrategia sistemática, conversada, con iniciativas, pero que naturalmente supone revitalizar a un sistema interamericano que tiene que estar presente con un discurso que no es el discurso político sesgado, sino un discurso integrador, y de estar presente frente a los grandes retos que hay hoy día de amenaza a la democracia en la región, que naturalmente son, primero, los sectores autoritarios y antidemocráticos, y segundo, la corrupción, como los dos grandes temas en donde la OEA pudo y puede hacer mucho más de lo que ha hecho. De manera que sí, la OEA es absolutamente esencial, no es una pieza prescindible que puede ser reemplazada, sabe Dios por quién, ¿no? Y como un espacio que tiene que ser vitalizado y fortalecido, en donde el Perú tendría que tener un representante permanente que no tenga que ser el mismo, que está en la Casa Blanca. No sé si es que esa decisión ya se revirtió, pero fue una decisión de emergencia tomada por un gobierno que surgió, ya sabemos cómo, y que duró una semana, ¿no? Entonces, eso tendría que corregirse como una señal básica de respeto a la institucionalidad del sistema interamericano, que haya
un representante permanente que sea el mismo tal vez que hay ahora y que se cambie al que está en la Casa Blanca. No hay ninguna cosa que tenga que ver con la persona, ¿no? Te agradeceré, Diego, una respuesta breve de frase u oración sobre algunas preguntas. La no aprobación del acuerdo de Escazú por el Congreso. Un gravísimo error que responde a una campaña sistemática de desinformación, de distorsión, y que cayó en un Congreso que ha sido pues uno de los menos ejemplares de la historia nacional. La salida al mar de Bolivia. Una aspiración en la que el Perú tiene que concurrir, facilitando todas las maneras a través de las cuales nuestro país vecino y hermano pueda acceder en condiciones que funcionen de manera más efectiva de aquellas que hasta el momento se han concedido. No solamente para que funcione mejor lo de hilo, sino para que el comercio internacional y las propias capacidades energéticas de Bolivia para, por ejemplo, la exportación del gas pueda ser parte de una estrategia en la que el Perú puede colaborar y participar. La Constitución de 1993 y la política exterior. Creo que tendría que ser analizada con mucho cuidado. No estoy alegando por una nueva Constitución, pero sí porque se reafirmen algunos principios fundamentales de la política exterior que tienen que estar ahí, y creo yo que podemos afirmar que la democracia y los derechos humanos como una variable esencial de la política exterior, sin perjuicio de la reafirmación de la integración sudamericana, tienen que ser puestas muy claramente en la prioridad. Valentín Paniagua y la política exterior. Primero, un ejemplo de lo que es un gobierno de transición y de lo mucho que se puede hacer en 8 meses cuando hay decisión, cuando hay capacidad de manejo de la cosa pública y de un ejercicio gubernamental eficiente, y el gran respeto que tuvo Valentín Paniagua por acompañar a Javier Pérez de Cuéllar como subpresidente de Consejo y canciller en iniciativas que tuvo Pérez de Cuéllar, y hacerlo siempre añadiendo un elemento de énfasis, algún elemento de acento, y creo que fue un elemento absolutamente fundamental. Enrique García Sayán. Bueno, mi inspiración diaria en lo que respecta a transparencia, en respeto de principios y guiar todas las acciones en la vida con respeto a los demás y con convicción democrática permanente. Muchas gracias, Diego. Vamos a pasar ahora al panel. César Campos, por favor. Manuel, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mis mejores deseos de un buen 2021 para cada uno de ustedes, y un saludo, por cierto, muy especial a mi querido amigo, el doctor Diego García Sayán, a quien tengo el gusto de escuchar después de mucho tiempo, pero de quien no me pierdo ninguna de sus columnas que escribe en el diario El País y que me suscita muchas reflexiones también, no necesariamente en la línea de compartir todos los enfoques o las conclusiones, pero sí creo que las materias que él suele poner sobre la mesa representan hitos muy importantes para la dinámica social de nuestros tiempos. Bien ha dicho Diego, en el momento de responder las últimas preguntas, lo importante que significa incorporar a la política exterior los conceptos de democracia y derechos humanos. Yo me pongo a pensar muchísimo sobre el papel que precisamente ustedes, Manuel Rodríguez Cuadros, Diego García Sayán, incorporo también a Alan Wagner, les tocó vivir en un periodo en que luego de la autocracia de Alberto Fujimori era necesario rescatar estos principios y estos ejes esenciales, no solamente como políticas internas, sino también como un desafío de promoción internacional que constituye, desde mi perspectiva, algo valioso e importante. Justamente, Manuel, tú tuviste a cargo la promoción de la Carta Democrática Interamericana. Diego fue ministro de Justicia con Valentín Paniagua en esa etapa de transición que convalidó la carta misma. Alan Wagner luego en el gobierno de Alejandro Toledo, igual como lo fue también Diego, fue canciller de la República, y por lo tanto era un momentum importantísimo
de hablar de democracia, hablar de derechos humanos, hablar de cómo ir consolidando ello. Esto sin desmedro, por cierto, de quienes los han sucedido luego al frente de Relaciones Exteriores, que definitivamente pues tenían que afrontar otro tipo de agendas, a veces mucho más puntuales, más precisas. A Rafa Roncagliolo le tocó, por ejemplo, el diferendo marítimo con Chile, en fin, como que las cosas iban variando con el tiempo. Yo en función a ello quiero pedirte, Diego, quizás una reflexión más profunda sobre qué debemos hacer, ya que hablamos como un tema general en estos conversatorios del desafío de la política exterior, con el tema de la democracia. Decía yo que soy un lector asiduo de tus columnas en el diario El País. Has escrito acerca de la incertidumbre que tiene América Latina en el 2021, dentro de algunos componentes más allá del social y económico, el tema político, porque hay varias elecciones el presente año aparte de la peruana, o consultas populares como determinaciones bajo la consulta popular de una convención constituyente, por ejemplo, en Chile. Y eso en realidad, en medio del caos y en medio de la situación que estamos padeciendo, establece desde mi punto de vista también unos retos importantes. Tú escribiste un artículo anterior a este de la incertidumbre 2021, pateando el tablero. Y ahí tú mencionabas acerca de cómo, por ejemplo, los partidos políticos han dejado ya de ser centros de representación legítima a los ojos de mucha gente. Tú comparabas incluso tus experiencias juveniles, París 68, lo que les tocó vivir a los que eran estudiantes universitarios en la década del 60 del siglo pasado, y las confrontaciones que tenían con el establishment del momento, y que de alguna u otra manera había sectores políticos organizados que lo capitalizaban. Tú lo dices expresamente en ese artículo. Sin embargo, hoy por hoy vemos que existe una expresión espontánea, juvenil, con agendas muy diferidas, en donde no se ve el elemento cohesionante más allá de no estar contentos con lo que está ocurriendo. Yo no voy a profundizar un debate sobre ello, porque me parece que demoraría muchísimo, pero sí me gustaría que tú, dentro de lo que estamos conversando, de los desafíos de la política exterior, ¿cómo debemos iniciar una conversación, un debate incorporado a estos temas de política exterior sobre la democracia latinoamericana, la falta y la precariedad que tienen ahora los partidos políticos, nuestros propios sistemas políticos, porque yo creo que el nuestro está perforado? Yo desde el año 2001, cuando empezó la democracia y Javier Descanseco presidía una comisión de reforma política, en la que nuestro amigo Fernando Tuesta, Bobina y otros estaban muy interesados y nos convocaban a muchos periodistas de opinión política. Yo recuerdo haberle dicho a Javier Descanseco, el problema no es normativo, el problema son las improntas autoritarias que se están imponiendo y que ya venimos a hablar de un valor hasta subjetivo. Ustedes mismos lo mencionaron al inicio de la conversación, Manuel y Diego, por ejemplo, lo que reconstituye lo ocurrido el día de ayer en Washington. Definitivamente no es un episodio, definitivamente no es algo que entraron y salieron del Capitolio y Trump tendrá que abandonar la presidencia y ahí se acabó. Hay definitivamente, creo yo, y con esto culmino, una impronta que ya ha generado una especie de ejemplo o de paradigma que puede repetirse. Si ha ocurrido en el centro de la democracia, la más admirada, aquella que tiene como ley federal en Washington, no construir edificios más altos del Capitolio para que resalte el principio de la ley, ocurre precisamente eso en el Capitolio. ¿Qué nos podría esperar? Yo quisiera, Diego, que pudieras profundizar eso que ya tú has tratado en alguno de tus artículos del diario El País. Gracias por tu respuesta. Diego, tienes la palabra. Conversar contigo ahora, pero mira, pones una serie de temas sobre la mesa que nos remiten a temas de política interna, a la crisis de los partidos y cosas que son, por supuesto, muy relevantes para hablar de democracia. Pero para conectarlo con el tema de política exterior, yo creo que el telón de fondo tú mismo lo has resumido. O sea, hay una crisis democrática en el mundo. Es decir, lo de Washington ayer no es un hipo, ¿no? Y han habido distintas manifestaciones no muy democráticas en otras regiones que no nos tocan de manera directa. El autoritarismo creciente en la India, el manotazo que le han metido a los abogados hace 2 días en Hong Kong, la intrusión
de Rusia en las elecciones internas en Bielorrusia, la expulsión de todos los jueces que no son afectos al gobierno, en el caso de Polonia, empezando por la presidenta de la Corte Suprema, le bajaron el límite de edad de la ley y salieron de la presidenta de la Corte Suprema, que era muy molesta. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, en un contexto para el Perú totalmente distinto del que se vivió en el año 2000, que no hay una amenaza a la democracia proveniente del gobierno, sino una crisis de la institucionalidad democrática en la que nuestros partidos se han desvanecido y la legitimidad de las instituciones de representación como el Parlamento también se ha reducido casi a cero, planteándose problemas de muy difícil solución, pero sí retos importantes que no pueden ser desconectados de una política exterior, porque son asuntos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo y en donde hay valores y principios que para un Estado democrático es importante defender, fortalecer y hacer ver que siguen siendo vigentes como valores del mundo. Es decir, el respeto a la independencia de los jueces, la libertad de expresión, la transparencia en los procesos electorales, para pensar solo en 3 conceptos centrales que hoy día están siendo atacados en muchos lugares del mundo democrático. Entonces, revitalizar eso y tener algo en función de lo que el Perú, que tiene mucho que decir. El Perú tiene un poder judicial cuestionado, pero independiente, mucho más independiente que el que hay en algunos países europeos, de manera que el Perú no tiene que ir a pedirle perdón a nadie en su política exterior, sino a tratar de ejercer ahí un liderazgo con la debida prudencia, por supuesto, y naturalmente la interacción y las alianzas que tienen que hacerse con quienes corresponda, particularmente el mencionaba los países de la Europa democrática y la nueva política exterior de Washington que tendrá que venir a partir de fines de este mes. Entonces, con eso no respondo la otra parte de lo que está dentro de tu pregunta. Bueno, ¿qué hacemos con nuestra crisis democrática acá? ¿Cómo vemos? Estoy seguro que todos o la mayoría de los que estamos conectados en este momento tenemos grandes interrogantes sobre qué ocurrirá después del 11 de abril, si es que se elegirá a quién, cómo será ese Congreso, y si no estamos en la antesala de otra crisis de inestabilidad democrática e institucional, ¿no? Entonces, eso no lo resolvemos con política exterior, pero yo creo que si se reafirman principios fundamentales y el Perú deja de ser un simple observador que lee los periódicos y pasa a ser un actor importante en los espacios intergubernamentales o en situaciones que generan respuestas, necesidad de respuestas frente a crisis como lo que ha sido el Grupo de Lima o de lo que venga después, de lo que el Perú debería de hacer una participación más efectiva y activa en la crisis de Venezuela. Yo creo que la agenda de la democracia es hoy día más rica, más sofisticada, más compleja y de mucho más difícil solución que lo que teníamos entre manos hace 20 años, en el año 2000-2001. Muchas gracias, Diego. Ariela Ruiz Caro. Sí, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Diego. Buenas noches, queridos compañeros de panel. Y a todos los participantes, feliz año también. Diego, aquí se ha dicho que la OEA es una institución que aborda muchos temas, que es útil, pero tú has dicho que no ha tenido un rol, digamos, de solución ni protagónico en las crisis de Honduras, en Bolivia, tampoco en Venezuela la ha tenido, y por eso surge el Grupo de Lima. Entonces, viendo lo que ha pasado ayer en Estados Unidos, Trump utilizó, esto se venía ya venir desde muchos meses atrás. Trump sabía que no iba a ganar las elecciones, que los republicanos, si votaran todos, no les ganaríamos las elecciones al Partido Demócrata. Y entonces por eso empezó con una campaña que tenía como elementos generar desconfianza en el sistema electoral. Y llegó a decir que él solo reconocería el resultado electoral si le era favorable a él. Esto fue como en agosto. Entonces,
¿cómo explicarías tú que la OEA no se haya pronunciado en absoluto? ¿O qué tipo de organización es la OEA que cuando si un país, si otro país latinoamericano o caribeño hiciera semejante, si un candidato, si un presidente hiciera semejante afirmación, pues haría un pronunciamiento, una declaración? Yo creo que si la OEA hubiera hecho una declaración, se hubiera pronunciado, hubiera estado analizando lo que se venía, era apoyado por los supremacistas blancos, los Proud Boys y, en fin, los grupos pronazis. Entonces creo que se hubiera podido evitar el espectáculo que hemos visto ayer. El mundo hubiera estado más atento y los propios votantes norteamericanos. La segunda pregunta es, hemos hablado del no alineamiento activo, del cual también a Rafael Roncayolo ha escrito mucho, ha hablado mucho, igual que tú, y Manuel. Entonces, estamos sí atravesando una crisis de hegemonía de poder, por lo tanto, tenemos que tener una política independiente, vamos a llamarla así. Pero a mí me parece que, por ejemplo, el hecho de que el Perú se abstuviera en la votación en el BID, no es una política independiente. Perú tendría que haber tenido una participación activa para evitar el quórum y que no quedara el BID en la presidencia en manos de Mauricio Claver Carone. Eso hubiera sido una posición neutral, porque abstenerse y no haber participado y coordinado esfuerzos con quienes proponían el quórum para no quedarse con el candidato de Trump es una política alineada con Estados Unidos, finalmente. Y lo mismo con UNASUR. Y sobre todo mirando la agenda a futuro, ¿no? Yo pienso que UNASUR es una estructura bastante idónea para coordinar los intereses de la región. Yo pienso que se debería, como decía Manuel, que debería retirarse del Congreso la denuncia, la denuncia del acuerdo, ¿no? Creo que esa era una institución donde también podíamos saber, había un consejo de salud donde hubiéramos podido hacer compras conjuntas de medicina y no estar separadamente compitiendo, inclusive para conseguir precios, ¿no? Lo mismo el convenio de Hipólito Unanue, que ya lo habíamos dicho en un seminario anterior, en una web anterior. Entonces yo quisiera escuchar tus comentarios sobre Diego. Tratando de ser breve por el tiempo que ha avanzado. En lo último, lo de UNASUR, repito lo que ya dije, sí, yo estoy de acuerdo en que esa denuncia debería de retirarse, no porque UNASUR en este momento sea una maquinaria de reloj suizo que está funcionando como cañón, porque no es ese el caso, pero sí porque es una herramienta que puede ser muy útil en una estrategia de integración, de cooperación y de integración sudamericana. El tema de la OEA y la crisis política en Estados Unidos es un asunto pues medio complicado, ¿no? Porque evidentemente sí hubo un pronunciamiento de la OEA antes, unos días después de las elecciones, avalando el proceso electoral. Se le denominaba misión electoral de la OEA en Estados Unidos. No sé si eso era en serio o si había simplemente una información que se hacía dentro del marco de la Secretaría. Pero evidentemente una crisis como la de ayer, uno siente aquí conversando entre amigas, amigos, que le quedaba grande a la OEA y me da la impresión casi a cualquier secretario general enfrentar una situación como esa. Pero en ese instante, si es que eso hubiera ocurrido en Guatemala, en Honduras o en Paraguay, ten la plena seguridad que el Consejo Permanente ya se habría reunido a adoptar una decisión y a establecer algunos principios y algunos lineamientos, ¿no? Probablemente pueda sonar iluso que alguien pretenda establecer algunos lineamientos para Estados Unidos, pero creo que hubiera sido, no es tarde todavía para hacerlo, alguna señal de vida en algo en donde probablemente más de una disposición de la Carta Democrática Interamericana está
siendo cuestionada en este momento, en donde no es que el tema ya se resolvió, porque se ha ratificado a Biden, sino que hay una serie de asuntos jurídicos y de estabilidad institucional que han quedado en el aire. Para empezar, ¿por qué durante varias horas no se utilizó la fuerza pública para restablecer el orden público como lo pedía la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, tela para cortar, ahí habría, y que sería interesante, a ver si hay un grupo de países, podría el Perú participar ahí, en convocar al Consejo Permanente para tratar la crisis democrática en los Estados Unidos. Sería un nuevo tema en la agenda interamericana, y a ver si por ahí avanzamos un poco, ¿no? Gracias, Diego. La OEA acaba de sacar un comunicado, la Secretaría General, condenando los hechos que atentan contra la democracia en los Estados Unidos. Javier González Olechea. Javier. Javier, ¿estás con el micro operativo? A ver, vamos. Javier sigue sin conexión. A ver, mientras se soluciona eso, le vamos a dar la palabra entonces a Óscar Vidarte. Óscar, por favor. Gracias, embajador, muy amable por la invitación nuevamente. Doctor García Sayán, un placer poder conversar unos minutos con usted. En los últimos 20 o 30 años, un ámbito de la política exterior peruana que ha sido muy importante ha sido el elemento económico, el eje económico. Probablemente al margen de lo que fue el proceso con Chile ante la Haya entre el 2008 y el 2014, probablemente con excepción de ese momento, lo económico ha sido pues una de las prioridades, sino la prioridad de la política exterior peruana en las últimas décadas. En una ocasión, conversando con usted para otra investigación, recuerdo claramente que usted me dijo una frase que ahora yo la uso en mis cursos, y usted me habló de una política exterior peruana economicista, un término que me quedó grabado en esa conversación. ¿Qué significa una política exterior economicista? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener, pues, como prioridad en nuestra política exterior el aspecto económico? ¿La política exterior está sirviendo a los intereses económicos o son los intereses económicos que están sirviendo o es la economía que está sirviendo a los intereses de la política exterior? ¿Qué causa? ¿Qué ha afectado? ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, ¿qué tanto estas prioridades económicas ha significado para el actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores? Sobre todo cuando gran parte de esta actividad económica que se traduce a través de la negociación y firma de acuerdos de libre comercio ha estado liderado, por ejemplo, por actores como Mincetur. Abro un poco la cancha con una serie de preguntas, pero que tiene un tema de fondo central y es la importancia del valor económico de la política exterior. Diego, la respuesta. Sí, no estoy seguro si utilicé el término economicista, si me expresé bien o no en esa conversación, pero en cualquier caso, sí creo que la práctica nos ha demostrado que los objetivos de los intereses económicos del Perú no son el único, pero son un objetivo importante de la política exterior. Y si me viene a la mente en ese instante un ejemplo de lo que puede haber sido un paso concreto de la política exterior que permitió avanzar con resultados tangibles para el Perú, y me involucró personalmente estando en la China, y una negociación muy intensa en donde fui incluso con la jefa del SENASA, se abrió la posibilidad y se concretó la exportación de productos agropecuarios a la China, el mercado más importante del mundo, donde ahora estamos exportando
frutas y distintos productos que generan mucho empleo y divisas para el país. Y estando en la China, cuando se estaba concretando eso, es que se produce en Lima la idea de crear el Ministerio de Comercio Exterior. No digo que la idea del Ministerio del Comercio Exterior sea absolutamente equivocada y que no haya algunos argumentos a favor de una especialización institucional, pero yo sí creo que sin convertir a la Cancillería en un Ministerio de Comercio Exterior, creo que perfectamente se podría subsumir las funciones del comercio exterior dentro de la Cancillería, en donde, como lo pueden certificar varios de los diplomáticos que están esta noche, el hecho de tener una misión diplomática en la calle tal y la misión del Ministerio de Comercio con 2 personas trabajando o una persona trabajando en otra oficina, cuando puede haber una lógica de relación más homogénea y más simplificada, cuando hay pocos recursos humanos e institucionales, eso creo que sería un elemento sumamente importante. Pero no nos olvidemos que finalmente los negocios lo hacen los privados y los privados buscan sus mercados, y que el papel del gobierno en esa materia, Cancillería o Micetur, es un papel mucho más circunscrito y acotado. Pero sí creo que es un tema que habría que pensar, ¿no? En un contexto en donde todo el mundo clama por la simplificación, y cualquier gobierno que quiera hacer una oferta demagógica dice que va a reducir el número de ministerios. En este caso no se trata de demagogia, pero sí algo que se podría eventualmente simplificar y reducir y hacer un buen balance, ¿no? de cuánto de esto es absolutamente indispensable en otro ministerio, ¿no? Entonces, es un asunto orgánico que no es sustancial para las políticas públicas, pero yo sí creo que es algo que tendría que revisarse y tendría que discutirse. Yo no estaba en funciones en ese momento, la cartera de la Cancillería estaba en manos de otra persona, y si hubiera estado en Lima me hubiera opuesto en el Consejo de Ministros a que el proyecto de crear el Ministerio de Comercio Exterior se presentara. Muchas gracias, Diego. Este es un tema fundamental. Tiene que ver con este proceso global de disgregación de la administración de la política exterior, que en el caso del Perú trae costos financieros y trae costos en la eficiencia de la gestión de la política exterior. Vamos a pasar entonces rápidamente a la fase de preguntas y respuestas muy rápidas, cortas, pero quiero ver si Javier González Olechea ha podido conectarse. Parece que no. Una pena, porque la intervención de Javier siempre es... Ahí está, Manuel. ¿Está? Javier, ¿estás? Sí está. ¿Y estás? ¿Sí? A ver, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a Diego especialmente, bueno, Manuel obviamente, Diego por sus siempre, digamos, comentarios, yo también lo leo, evidentemente, y dos afirmaciones voy a hacer y una sola pregunta. Me parece un poquito desbalanceado echarle la carga de la prueba, por así decirlo, a la ausencia de transición democrática al presidente Guaidó o al señor Guaidó, cuando sabemos que es muy difícil, y en este panel, en estas sesiones se ha calificado también como dictadura al gobierno de Venezuela, es muy difícil, casi imposible, enfrentar con las armas de la democracia, y yo no justificaría jamás una intervención militar, una situación que prácticamente es un narcoestado gestionado por militares con milicias. Entonces, negociar eso, una salida, bueno, no estamos en la época de Vidocq, que felizmente una negociación llevó a la salida y finalmente al fin de la dictadura. Entonces es muy difícil, lo cual no quiere decir que no hay que intentarlo, pero el lenguaje es muy rico para
decir las cosas claras. Venezuela es, a juicio de una gran mayoría de personas, digamos, una dictadura, no la dictadura perfecta, ¿no? Pero es una dictadura, en fin. Respecto a Escazú, ahí yo no voy a votar. Diego sabe perfectamente cuál ha sido mi oposición, no a los principios, sino a algunos articulados, pero yo recordaría que esa es la base de la democracia, va a decir, finalmente hubo una cantidad par de invitados que pudieran estar a favor de Escazú y otra que estuviera en contra por distintas razones. Y en mi caso fui el único que lo sustentó por escrito. Y finalmente la Comisión de Relaciones Exteriores votó y lo archivó. Entonces el concepto de democracia, digamos, nos recuerda que hay que tenerlo, digamos, muy presente en la votación. La pregunta concreta, Manuel, perdón, Diego, te has referido con mucha claridad, como es muy frecuente en ti, respecto a esta dicotomía o esta bipolaridad o esta situación conflictiva entre Estados Unidos y China. ¿Qué opinas? ¿No hay una suerte de hipocresía donde se tiene que optar por el bolsillo y dejar de costado? ¿Qué opinas del acuerdo histórico firmado el último día del año pasado entre la Unión Europea y China? Tiene contenidos muy específicos y pone de costado al margen, absolutamente al margen de los Estados Unidos. Es como si no existiera. El acuerdo que ha sido calificado por la presidenta de la Comisión Europea de histórico, es realmente, yo lo he leído, con unos contenidos muy específicos y con muy pocos, escasos, yo diría, requerimientos en materia democrática para China. Solamente le pide la ratificación de los convenios sobre trabajo forzoso de la OIT, pero no ha ratificado de los 8 convenios fundamentales 2 solamente, y eso le ha permitido el dumping laboral durante 30 años y lo hemos sostenido en otras. ¿Qué opinas respecto al contenido? Infórmanos un poco, por favor, de tu visión siempre tan actualizada. Gracias. Diego. Creo que aquí se aplicaría válidamente para un convenio con la China que prevaleció un concepto, el materialismo histórico, en la medida que fue el interés evidente de un espacio económico fundamental, ¿no? Y en donde la precedencia de valores y la precedencia de criterios obviamente estuvo en función básicamente de los intereses económicos. Pero no creo yo que esto sea irrelevante para los efectos y los aspectos políticos. Indudablemente lo que sí se ve en la China en los últimos 4 o 5 años es un proceso de mayor endurecimiento en dificultades para los abogados, para la justicia, para la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y naturalmente la situación de Hong Kong, de la que nos informamos todos los días por los medios de comunicación. Entonces yo sospecho que lo que puede estar detrás en la segunda línea de esta aproximación europea es que este acercamiento pueda permitir tratar bilateralmente con la China estos asuntos que tienen que ver con la democracia y con los derechos democráticos dentro del país. Que esto vaya a funcionar no es algo sobre lo cual yo estaría a apostar un ceviche, ¿no? Creo que aquí hay temas que se mueven en el plano básicamente de los intereses económicos, pero que a la vez va de la mano con un creciente involucramiento de la China en los espacios multilaterales. Y yo tengo la impresión que en el mediano plazo ese involucramiento en lo multilateral puede ir teniendo alguna repercusión en la medida en que ahí no se trata solamente de ocupar algunos sitios, sino también de presentar informaciones, presentar informes oficiales y dar cuenta de situaciones que se puedan presentar en el propio país. Por eso es que es muy importante, y salto al tema de la democracia, por eso es que es muy importante que Estados Unidos regrese al Consejo de Derechos Humanos, porque en esta tesis clara de no alineamiento que tiene que tener el Perú, evidentemente en un espacio como el de los derechos humanos, el Perú sí puede aliarse con los Estados Unidos y con Europa para conseguir algunos objetivos
de democratización en países en donde la democracia está con problemas de amenazas muy serias, ¿no? Pero evidentemente en un contexto como el actual, en el que Trump estaba jugando a patear el tablero por su lado y a cuestionar cualquier aproximación de estrategia multilateral junto con Europa, me da la impresión que a Europa le quedaban muy pocas alternativas si es que había la posibilidad de que en este contexto esta iniciativa que tiene todos los visos de haber sido básicamente proveniente de Xi Jinping, de dejarla pasar, porque finalmente también, como vuelvo al concepto, el materialismo histórico es uno de los componentes de las políticas exteriores de los estados. Pasamos rápidamente a la fase de preguntas y respuestas muy cortas. Como Javier tuvo las dificultades de conexión, vamos a empezar con Javier. Javier, por favor, tú. Gracias, Manuel. A mí me resulta casi intelectualmente imposible estar sentado en una misma mesa con, digamos, con Cuba y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo concilias tú esta posibilidad? ¿Cómo se aplicaría la Carta Democrática cuando tenemos adentro, y yo no propongo la expulsión, pero cómo estar en una misma sala a hablar de derechos humanos en el caso de la OEA, que yo sí creo que es un instituto muy importante, el más importante, como dice Manuel, de la región y sobre el cual hay que hacer mucho para que sea mucho mejor, pero ¿cómo hacerlo cuando la misma Carta Democrática es muy clara y tienes a Venezuela en la situación que está y 50 y tantos años a Cuba en la situación que está? Explícame, oriéntame, por favor, Diego. Bueno, no creo que sea necesaria ninguna orientación, simplemente recordar el ABC. Las Naciones Unidas está integrada por todos los estados que existen en el planeta. Y en la medida en que esa es la situación de una organización como las Naciones Unidas, parte de su esencia es que haya una diversidad en la que haya que sentarse con representantes de países con los que uno personalmente no está de acuerdo. Hay intereses no solamente de apreciación y conceptual diferentes, sino intereses en conflicto y países que llegan a la guerra en función de esa situación, ¿no? Entonces, ese es el escenario del multilateralismo y la forma en la que se ejercen posiciones afirmativas para que prevalezcan aquellas tesis, teorías y approaches que uno considera los que deben de prevalecer es en función de adecuadas políticas de alianzas y de priorización de los objetivos de la política exterior en esos terrenos, ¿no? Y que lleva pues a que sea inevitable coexistir con países que tienen expresiones ideológicas, económicas o morales completamente distintas de las nuestras. Y podrías tú pones los ejemplos válidos de Cuba, Venezuela y otros, pero también puede haber preguntas sobre los países en donde la mujer ni siquiera tiene derecho a conducir un vehículo, tiene que salir a la calle con la cara tapada. Y cuando se hacen las críticas al Consejo de Derechos Humanos, la gente de los Estados Unidos y dicen, bueno, ¿por qué están ahí Cuba y Nicaragua? Bueno, pero por lo general no preguntan por qué está ahí Arabia Saudita, en función de que hay otros criterios que organizan las prioridades de las políticas de alianza. Correcto. Entonces correcto. yo no comparto esta idea de que, bueno, uno se sienta feliz con todos los que piensan no de manera distinta, sino que tienen intereses no solamente diferentes, sino contradictorios, sino que es parte de un escenario en donde es a eso a lo que se juega cuando hay bilateralismo y en la OEA en menor medida, por supuesto que pasa lo mismo, ¿no? César Campos. En esa línea, Diego, de la necesidad de la coexistencia, no necesariamente como consecuencia de tener una misma base de un sistema político u otro, me sigue llamando la atención tu reserva respecto a UNASUR. A lo largo de estos conversatorios, Osvaldo, que está construyendo en realidad una gran agenda sobre los desafíos de la política exterior, Osvaldo Rivero dijo algo muy interesante. Necesitamos estar en UNASUR porque Venezuela se ha armado hasta los dientes. Hoy por hoy es el país de América del Sur con mayor capacidad bélica que cualquier otro y un escenario importante y necesario de supervisión
en todo caso, de esta carrera armamentista venezolana, podría ser el UNASUR. ¿Coincidirías con Osvaldo Rivero en esta línea? A ver, Diego. Lo que dije La sobre respuesta UNASUR corta. no es que estoy en contra, al revés, pero simplemente digo que hay que ir con cautela porque en este momento UNASUR no está funcionando. Entonces no se trata de decir, bueno, sí hay que estar entre UNASUR porque eso nos va a garantizar la seguridad exterior que hoy día no tenemos con el armamentismo venezolano, indudablemente que no. Pero yo sí creo que es un tema que se tiene que poner en cuenta, y no lo hemos mencionado en toda la tarde, pero indudablemente la situación de Venezuela tiene algo más que ver que solamente la afectación a la democracia y entran ahí a tallar intereses geopolíticos de otras partes del planeta, obviamente de Rusia, de Turquía, que está reconstruyendo una especie de imperio otomano sui generis del siglo XXI, uno de los pocos países con los que Caracas tiene vuelos diarios, que es en Turkish Airlines, entre Caracas y el aeropuerto de Estambul. Pero sí, yo creo que la tesis de que hay que retirar la denuncia de UNASUR es correcta, y eso acaso podría ser un elemento que propicie un debate en la región sobre la revitalización de UNASUR con una agenda que tenga que ver hoy día priorizando con la emergencia que sale de la pandemia en materia económica, en materia social, en materia de seguridad. Pero alguien tiene que ejercer ese liderazgo, alguien tiene que tirar la primera piedra, o mejor dicho, dar el primer campanazo. Y la sensación que hay hoy en América del Sur es que el único liderazgo que estaba empezando a ser ejercido como representante oficioso de los intereses de Estados Unidos en la región, que fue Colombia, para el tema de la elección del BID, eso ya se desmoronó y no hay otro espacio que se esté afiatando en esa dirección y no se ve aproximaciones en ese sentido, de manera que ese es un tema que yo creo que le corresponderá tratar más al siguiente gobierno, porque al que está ahora ya no tiene, creo, ni muchas posibilidades de hacer grandes virajes, ¿no? El turno de Ariela Ruiz Caro. Sí, Diego, UNASUR no está funcionando no por una decisión soberana de los países miembros, a mí me parece. Es cierto que estuvo paralizada porque hubo problemas con la elección, Macri proponía a alguien y Venezuela no lo aceptaba y Bolivia tampoco. Sin embargo, ¿tú crees que ¿tú crees que esa decisión de UNASUR fue una respuesta soberana? ¿Y qué haríamos con PROSUR en caso de que decidamos volver a instituir UNASUR, que es una institución que tiene una estructura muy completa, digamos, es una OEA chiquita sudamericana, en cambio PROSUR no es nada? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, de acuerdo, pero yo creo que este es un tema de sofisticados pasos tácticos, porque tiene que verse con quién se hace. La palabra relanzamiento no me gusta porque fue abusada en el pasado, sino cómo se puede poner un énfasis adicional con quiénes podría hacer el Perú alguna política de alianzas en un contexto sumamente complicado en América Latina y en Sudamérica, donde van a haber elecciones prácticamente en todos los países. De manera que una agenda bilateral y multilateral para esto, bilateral para el caso de UNASUR, es una agenda de escasa perdurabilidad en el gobierno de Ecuador, que venga, puede ser de un signo totalmente distinto del actual y que estaría dispuesto a decir, sí, queremos que UNASUR se revitalice. Bolivia, sin duda alguna, ya lo estaría. En el caso de Chile vienen elecciones este año, de manera que tenemos un contexto de un dinamismo tremendo, en donde lo que yo creo realistamente que se puede hacer es levantar el tema, hablar del tema y buscar por los canales diplomáticos neutralizar estas opciones como lo de PROSUR, que coincido contigo, que es algo que no va a tener ninguna viabilidad y no tiene ningún tipo de representatividad, y prácticamente nadie habla de PROSUR porque no existe, ¿no? Nunca existió, que no es el caso de UNASUR. Oscar Vidarte, la última pregunta, y Diego, la última respuesta de la noche. Doctor García Sayán,
El contexto de la pandemia ha demostrado la importancia que tiene la Cancillería y la política exterior peruana para salvaguardar los intereses de nuestros conciudadanos. La Cancillería juega un papel central atendiendo pues a muchos de nuestros conciudadanos en el extranjero por diversas razones, por la propia enfermedad, por la necesidad que tenían de regresar al país, etc. Estamos entrando a una etapa electoral y uno de los temas, he estado revisando los planes de gobierno, siempre es la protección de nuestros connacionales. Cuando pensamos en política exterior, pensamos en qué podemos ofrecer a nuestros connacionales. Son entre 3 y 4 millones de peruanos en el extranjero, aproximadamente 1 millón votan. Pues en ese contexto, de cara a lo que se viene, ¿cuáles podrían ser los 2 o 3 puntos más importantes, los hot shots, ¿no? Más importantes de temas que usted considera relativos al tema de la protección de los connacionales peruanos en el exterior? Fue justamente cuando desempeñé la Cancillería y Manuel Rodríguez era el vicecanciller que lanzamos las oficinas de peruanos en el exterior como un espacio no solamente de atención, sino de representación, que en muchos lugares la verdad que funcionaron muy bien, con una forma de comunicación entre agencias consulares con pocos recursos y con necesidades de connacionales gigantescas, ¿no? Con difíciles de poder participar, ¿no? Entonces la agenda es tremenda, ¿no? Pero evidentemente parte del asunto tiene que ver con los recursos que requieren los nacionales en el exterior para poder regularizar su situación migratoria, que es la cuadratura del círculo, porque por lo general quienes están en situación irregular son los últimos en acercarse a las agencias consulares, ¿no? Pero yo creo que en esta materia también debiera de considerarse a desarrollar más pasos en los cuales sí se ha avanzado parcialmente, y lo conversamos en su momento con la Cancillería de México, que podamos tener espacios multilaterales de atención a connacionales en muchos lugares del mundo. Nuestra presencia es escasa en algunos sitios, nula en otros lados. México tiene 52 consulados en los Estados Unidos, repartidos por todos lados. De manera que las posibilidades materiales de una atención por parte de una oficina consular, que no es la nuestra, será siempre limitada y parcial, pero con las herramientas tecnológicas actuales, creo yo que podríamos facilitar como un espacio concreto de vertebración, de cooperación interamericana, que las agencias consulares puedan ser lugares en donde un latinoamericano, cualquiera que sea nacionalidad, pueda llegar ahí y encontrar algún tipo de auxilio, algún tipo de colaboración, y no le digan, ah, no, señor, usted no es mexicano, usted es de Chincha, no tiene aquí nada que hacer. Pero eso no se hace, pues, en función de favores individuales que a veces se desarrollan con mucha generosidad en algunos lugares, sino como un espacio. Tal vez lo que estoy pensando pueda sonar a una ilusión, pero yo sí creo que se puede articular con los 2 o 3 países que puedan tener estructuras consulares más estructuradas, es una redundancia, pero que puedan tener más capacidades institucionales demostradas de poder hacer eso en algunos países. Me atrevería a pensar que una apuesta podría ser hacerlo con México en los Estados Unidos, y podríamos pensar también en hacerlo en algunas otras regiones del mundo. España, por ejemplo, hay peruanos por todos lados, o Argentina, y nuestras presencias consulares en los 2 países son ínfimas en relación a lo que serían las necesidades. ¿Qué cosa puede hacer y qué cosa se puede hacer además por los medios no tradicionales de la telecomunicación, que es hoy día la forma a través de la cual nuestra tecnología en la Cancillería tendría también que ayornarse de manera acelerada, para que la oficina consular no tenga que ser necesariamente un lugar con una dirección y el tercer piso, sino que pueda desde cualquier lugar estar interconectado, y que haya una capacidad en la que la gente ni siquiera tiene que estar en la capital del respectivo país. Creo ahí hay que ponerse a pensar en serio en una forma que vaya más allá de lo que nunca va a funcionar, que es tener la cantidad de oficinas consulares con recursos para todos, porque eso evidentemente no va a darse un cambio fundamental en los próximos 10 o 20 años. Muchas gracias, Diego.
Creo que hemos tenido una jornada de reflexión importante en este esfuerzo compartido por ir construyendo a partir de estos diálogos una agenda de la política exterior para el próximo gobierno y para la sociedad. Creo además que la confrontación de ideas, la pluralidad es la esencia del ejercicio intelectual dirigido a identificar intereses nacionales y medios de acción, que en esencia eso es la política exterior. Y por eso pienso que en los próximos webinars vamos a estimular las ideas contradictorias, las perspectivas diferentes, porque creo que de eso se trata. Diego hoy nos ha dado una visión transversal de diversos temas, algunos de la mayor importancia a mi juicio, como la democracia, los derechos humanos, que son los ejes esenciales a la interrelación entre la política externa y la política interna peruana, obviamente con las relaciones económicas internacionales, y eso en la perspectiva de los escenarios regionales y globales en los que se moverá nuestra diplomacia en los próximos años. Diego, muchas gracias nuevamente a nombre del ILADIR, a mi nombre personalmente y de todas las personas que te han escuchado hoy día en la noche. A todos les pediría por favor levantar los micrófonos para agradecer y despedir a Diego con un aplauso. Ha sido un gusto y un diálogo intenso y que creo que nos ayuda a todos y he aprendido bastante, por supuesto. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, Diego. Muchas gracias, Diego. Felicidades, saludos y feliz año. Feliz año a todos. Chao. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, Eduardo. Diego, buenas noches. Chao. Eduardo, qué gusto verte. Igualmente. Gracias, Manuel. Se ha hecho un lifting. José Luis. Sí. ¿Cómo estás?